Los Capadocios, nuevo episodio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Capadocios. Así que estamos hoy aquí reunidos con Belson. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué onda, mi gente? Ey, a mí no me dijeron, va. Él tiene que decirte. Y Ah, con va. Super José. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están ustedes? Ey? ¿Cómo- Tranquilo, mire. Siempre le preguntamos a la gente cómo están, pero no nos preguntamos entre nosotros, va. Cierto. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo? pero feliz. Nah, Gordito, pero feliz. Happy. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los trata la vida? Bien, yo creo que bien. Estamos hoy... Ay, se me trabó la lengua. Editor ahí, por favor. La magia de la edición. Bueno, entonces hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema y queremos hacernos una pregunta. No sé si la vamos a poder responder en realidad. Sí. No sé si vamos a alcanzar a llenar las expectativas de los que nos escuchan. De repente hay algunos ahí que me han preguntado que por qué no abordamos temas más profundos. No sé qué expectativas tengan, pero vamos a tratar de resolverlo, sobre todo conforme a nuestra capacidad, ¿verdad? Sí, ¿No? claro. Es lo más terrible, la capacidad. Porque para comer tengo una capacidad. Sí, cabal. Correcto. Pero lo importante es que todo cristiano, sin importar su edad, sin importar que su nivel de preparación, debería ser capaz de responder a estas preguntas básicas, y eso Sí. queremos ayudarle a los que nos escuchan. De repente hay algún joven quizás que va a la iglesia y no sabe cómo responder a esta pregunta. O Ok. puede haber alguien que allá se esté preguntando realmente, cuestionándose, haciéndose esta pregunta. Y la pregunta para este episodio, mis queridos amigos, es: ¿Dios existe? Ok, la existencia de Dios. Mira qué pregunta más complicada. Qué profundidad. Mira, Sí, te voy a claro. decir, mi resumen es este. Es bien complicado explicarle a alguien quién es Dios en palabras. Ajá. A alguien que no lo ha sentido. Sí. Porque cabal. es más lo que, ¿qué sentís cuando estás con él? ¿Cómo has sentido? Y ahí sí puedes saber. Y entonces ya te digo, ¿has sentido? Sí. Entonces ya, no necesitamos responder. Sí, cabal. Pero con palabras alguien que no sabe, Sí, es como una cuestión, considero yo, de experiencia, va. Porque, bueno, la fe es así, va. Es como ese momento de fe que tenés, que nunca has tenido, y que es la fe que te salva, ¿verdad? Y que vos es como un salto al vacío donde vos sabes que no has sentido nada, pero lo vas a hacer simplemente porque. tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ok. Entonces, tenés que experimentarlo para poder quizás comenzar a entender. Entender algo. ¿Verdad? Entender a Dios y quién es Dios. Entonces, la verdad que es una pregunta bien profunda Complicadation. y complicadation que deberíamos hacernos siempre, ¿va? Yo considero que deberíamos preguntarnos siempre quién es Dios, porque Como- vamos por la vida y se nos olvida, ¿va? Responder preguntas tan básicas como esta. Como un test que te hagas cada cierto tiempo. Va, en este año, ¿qué ha sido Dios? ¿Qué es Dios para mí ahorita? Cabal. Ya? Y seguir y ver cómo va progresando. Ajá. Ok, hermano Rafa, ¿qué me comenta? Bien. Bueno, definitivamente es complicada. Podemos abordar la conversación desde muchas áreas, ¿verdad? No es un debate. Gracias a porque Dios. ninguno de nosotros tenemos una postura Hemos diferente. al pero respecto. hemos traído al científico Belson. ¿yo? Sí. Dejé mis El lentes. hombre de ciencia para conocer qué dice la No, yo era de ciencia de matemáticas. Dios. Salía de- mejor en matemáticas que en ciencia. Así que Oh. no es un debate, así que solo va a ser una exposición de nuestras ideas. Y ya José lo adelantaba. Mucho realmente de dar respuesta a eso, pero desde la perspectiva personal, tiene que ver con ese encuentro oportuno que tuvimos con el Señor, ¿verdad? Y cómo cada uno vivió su experiencia, de cómo Dios se le reveló. Así que quiero darles el espacio para que nos cuenten Señor. ustedes. Uy. Porque si Dios existe, nosotros estamos en el acuerdo que Dios existe. Sí, claro, Y por le supuesto. conocemos. Sí. Podemos afirmar Le hemos Sí. sentido. que le conocemos. Así en es. cierta forma, ¿verdad? Sí, Porque correcto. Dios es infinito y no podemos creer que le conocemos Y por completo. antes de, yo quiero comenzar con ese espacio de cómo hemos recibido la revelación de Dios, pero antes de eso, precisamente hace unos días me pasaba algo bien interesante y es de que meditando en mi casa, en la soledad de mi casa, de mi cuarto, ¿sabes? Pensaba yo en que le di gracias a Dios porque se reveló de tal manera que yo personalmente no tengo dudas acerca de la existencia de Él y acerca de lo que es Él para mí. Porque yo pienso de que quizás hay gente
que va a vivir toda su vida pensando en si Dios existe o no, dudando de Él, pidiendo una experiencia. Algo que... Y yo, por la voluntad de Dios, nosotros hemos logrado tener esa experiencia de Dios. Y pues yo le decía, gracias Señor porque me permitiste conocerte. Y pues no hay duda de eso, ¿va? No hay duda en nosotros que gracias a la experiencia que Dios existe, ¿va? Y para mí fue bien particular. Mira, para serle sincero, yo de la fecha en que yo acepté a Dios, yo no me acuerdo. Okay. Pero tenía 11 años. ¿Naciste en el Evangelio? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Y vos? Voy a explicar mi caso después, dale, dale. Qué raro eso. Bueno, vaya. Fíjese que Rafael y yo nacimos en el Evangelio, gracias a Dios. Porque Son hermanos. Sí, son hermanos. Por sí, si somos no hermanos. se habían dado cuenta. Ajá. O sea, que si quieren atacarlo, díganle a él cuñado. A José no le pueden decir cuñado. Porque señora, Porque machete. Oh. Ey, a mí me dejó de quedar porque... Se acaba de dar cuenta que lo perdió, mira. No, lo que pasa es que engordé. Ahorita se dio cuenta que no lo carga, que le perdió hace como 3 meses. Contame. Entonces, ¿cómo fue tu revelación? Ibas en un caballo y... Sí, ahí fue Pablo de que el caballo lo botó el Señor. Ah, cuando no, se le pero miren cómo reveló. fue. Miren, en mi casa siempre existió una reunión familiar, una célula familiar de parte de la iglesia. Muy bueno. Y era los días sábados. Entonces, y yo, como les decía, crecí en el Evangelio y siempre estuve en la iglesia. Entonces, llegó el momento donde, después de una célula de esas, un día sábado, yo recogí todas las sillas, porque era en mi casa, ¿va? Y recogí todas las sillas, hice el rimero de sillas, y yo me senté en la última silla, así, no más alto. Y ahí estaba cuando mi mamá me preguntó si yo quería aceptar a Dios. Y fíjese que de repente pienso yo que a veces uno de niño no piensa las cosas, sino que hacer las cosas así, espontáneamente, va. Que obviamente es algo que Dios ya había predestinado, pero que nosotros en el momento lo hacemos de manera espontánea. Y yo dije sí. Yo le dije a mi mamá que sí quería aceptar a Dios. Okay. Entonces, yo me acuerdo bien de eso porque yo estaba en lo más alto de las sillas que yo había rimerado y me tocó bajarme de ahí. Y para mí eso fue algo bien simbólico, Sí. porque tuve que rebajarme de donde yo estaba para empezar, por decirlo así, desde cero, ¿verdad? Con Dios. Y yo tenía 11 años. Yo de la edad sí me acuerdo, de la fecha sí no me acuerdo, para ser sincero. Pero no importa la fecha, más porque realmente lo que importa es el hecho de que Dios ahora es parte de tu corazón, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, pues yo, gracias a la revelación de Dios, yo soy portador de Jesús en mi corazón. Y pues así fue mi experiencia, fue en mi casa. Y de repente me acuerdo de que hubo una conversación con mi mamá. Y yo le dije, yo tenía dudas, porque había aceptado en mi casa y ella me había hecho el llamado y yo acepté. Sí. Entonces le pregunté a mi mamá y yo tengo que aceptar ahora en la iglesia. Y en su momento mi mamá me dijo que sí. Que tenía que hacerlo en la iglesia. Hacerlo en público para hacer una exactamente. Demostración. Eso, y yo me acuerdo de eso, fue bien peculiar, va. Mira que, pero así fue mi experiencia. Como quisiera yo que todos los que predican, los hermanos que salen a predicar, tuvieran esa facilidad de, ¿quieres aceptar? No. ¿Cómo que no? Ajá. Pero no, nosotros, yo he ido, hola, quisiera, ¡pum! Ajá, vale, sí. Gracias. Pero ahí tu mamá era, ¿o aceptado o qué? Pudo haber sido presión de ese tipo, va. Sí, pero no, sí. Toda la crianza que te dio te llevó a que vos ya estabas con tu corazón sí, dispuesto la verdad que estaba como todo el camino que yo había recorrido en mi niñez me encaminó a ese día, a ese punto, en donde entonces Dios, por decirlo así, se atraviesa en la vida de uno, ¿va? Y así fue mi historia. Y pues, gracias a Dios he tratado siempre de mantener esa promesa. Esa línea. ¿Verdad? Y esa línea. Pero hoy contanos vos, si quieres escucharte a vos, a ver cómo está eso. Ustedes han nacido en un hogar cristiano, papá cristiano, mamá cristiana, y los llevan y todo. Solo mamá. Sí. Ok, eso solo es otro mamá. gran punto, solo Sí. mamá. ¿Qué es lo común en los hogares salvadoreños? No me dejan mentir. Va la esposa, pero no el esposo. Es más común que sea de esa manera. Sí. Miren, en mi caso, yo soy hijo de una mamá soltera. Entonces no he tenido papá, no tengo esa parte de... Y mi mamá viene también de una línea en la cual
La abuela fue de las primeras que trajo la parte de misioneritas a su iglesia. Entonces, cuando mi abuela murió, hasta le hicieron así que todas las misioneritas. Era una hermana histórica. Sí, hasta... Con todos los honores. No, pero sí fue muy importante ella. Crió a su hija dentro del evangelio y todo. Mi madre se corrompió. Me tuvo a mí... Oigan bien, su mamá, de lo avergonzada de ella, le echó. Estás embarazada, te vas. Y mi madre pasó, ella cuenta que dormía en cafetales, le llamaba, dormía en cafetales. Cuando me tuvo no tenía ni ropa para sacarme del hospital. Casi me sacó prácticamente secuestrado así en un ratito. Y llegamos donde una señora que es la que nos acogió en su casa, a la cual yo le decía mamá, pero prácticamente tiene la función de abuela, que ya falleció también. Y ella fue la que nos dio un hogar. Entonces... Mi madre tuvo que trabajar toda la vida, entonces ella, cuando yo despertaba, ya se había ido. Cuando ella regresaba, ya estaba dormido, entonces casi no la miraba. Pero ella tenía esto. Yo no voy a la iglesia, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero usted va a ir. Pero usted tiene que ir. Yo, no quiero ir a la escuela dominical. Que véngase y va con los hermanos. Entonces sí tenía... La instrucción de la Biblia, sí iba a escuela dominical, sí entendía esa parte, pero no tenía una familia que me dijera esto. Entonces mi mamá era, lo pongo en la iglesia y él tiene que entender. Sí. Entonces yo ya iba, ya cantaba, me ponía los coritos y todo, pero no había esa semilla, te voy a decir. Y estaba en el colegio cristiano, igual quizás como los 11 años, no sé, por ahí. Cuando llegó Castillo del Rey, y Castillo del Rey tienen muchas formas de llamar la atención de los niños. Y hubo cantos, hubo piñatas, hubo todo. Y de repente dijo el que estaba hablando que necesitábamos conocer de Cristo. Ah, qué bien. Pero yo así pero yo ya voy a la iglesia. O sea, yo soy cristiano. Y él dijo, no solo porque tus papás te lleven a una iglesia, es porque ya sos cristiano. Ajá. Ok. Eso era para vos. Y eso me tocó y dije, es cierto. Entonces, ¿quién quiere pasar? Y ahí fue donde dije, de aquí soy, pasé. Y entonces sí tengo esa parte de que sé que en ese momento yo decidí yo serlo. No es porque alguien me estaba llevando. Ya yo dije, yo quiero ser parte de este rebaño, yo quiero ser parte de los guerreros de Cristo. Y me agarro como su mejor guerrero. Y no te ha soltado. Las mejores batallas te las ha dado a vos. No, pero tengo a Harold que somos los dos generales en la batalla. Nosotros somos el rey David. Usted al frente. Está al frente, papi. No, pero sí, esa fue mi manera. Entonces, te puedo decir, como les digo, no venía de ser completamente cristiano, pero sí iba a la iglesia. Y en ese momento yo dije, de aquí soy. Sí. Ahora, dime tú, hermano Rafa. Pues... bueno, más o menos parecido que José también a los 11 años acepté al Señor en ese tiempo, porque yo soy mayor que José, ¿verdad? Así que un poco las circunstancias eran distintas. Seguro. Bueno, que diga el público. ¿Qué dice el público? No se vale basarse en el peso, porque evidentemente el peso le agrega edad a uno, pero quiten esa variable y a ver quién ¿El peso le agrega? ¿Qué? ¿Cómo? Claro, le agrega edad a uno. Y ni siquiera digamos si a eso le agrega barba. Es cierto, eso sí, porque yo me miro tan guapo a la par de ellos porque no tengo barba. Bien joven. Quiero barba. Ok, entonces no había célula en mi casa. Mi mamá iba... Mucho antes. ¿Cuánto? Sí, antes? 6 años antes, o 5 años, José, no me acuerdo. 6 años. ¿Sí? 5 años. 5 años. Sí. No le puedo decir nada porque con mi hermano me llevo 13, pero... Bueno. Entonces, ella iba a una iglesia en ese tiempo, pero yo por alguna razón me sentía como atraído por cultos que hacían ahí cerca de mi casa, que eran de otra iglesia. Entonces ahí iban mis amigos, los de la colonia y todo, empecé a ir con ellos. Y un día estábamos en un culto, yo, como a esa edad uno tiene cierto nivel de conciencia nada más, entonces yo sentía que eso me gustaba, me gustaba estar en los cultos con los hermanos. Pero aquí les voy a comentar algo bien particular, y esto creo que una sola vez lo he contado, y hasta hay cosas como que se te olvidan, y hace poco lo recordé otra vez. Sí, me pasa. Que aniversarios más que todo, me pasa eso. Intencional, ¿verdad?
se me había olvidado ese dato que en algún momento fue bien trascendente en mi vida y en ese momento de mi infancia. Porque recuerdo yo que me gustaba mucho. Yo no estaba seguro si ya era cristiano, pero me gustaba estar allí e ir con los cultos. Si había que ir lejos, no importaba, yo me iba caminando con los hermanos de noche y todo. Pero una vez, uno de los hermanos, cuando hizo el llamado, dijo, queremos orar por usted. Queremos orar si usted está enfermo, si usted se siente mal. Queremos orar por usted. Entonces, yo me quedé como, esto me está invitando a orar porque va a orar por si estoy enfermo o si tengo algún problema, o esto me está invitando a aceptar. Yo no estaba claro. La cuestión es que cuando reaccioné, yo estaba ya, había una mesita así, el predicador estaba aquí, y había una mesita y yo estaba ya ahí de rodillas. Pero estaba de rodillas y yo seguía sin estar seguro si estaban orando por mí, por, no sé, una oración que haces por alguien así para que el Señor lo bendiga, o estaban orando por mí porque yo estaba aceptando al Señor. Entonces, en algún momento yo solo dije, no estoy seguro qué está pasando, pero sí quiero aceptar. Y en ese momento, no sé cómo les pasó a ustedes, pero yo sí sentí una enorme ganas de llorar. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso es algo que no se puede explicar en realidad. Yo creo que a los 11 años uno no sufre tanto en realidad. Así que no pueden decir que, porque estaba en problemas, ¿verdad? Y eso me conmovió las emociones. Sí, a los 11 años uno es un niño feliz. Sí, cabal. Bueno, yo lloraba porque no tenía el caballero del zodiaco que yo quería, pero ese era mi problema. Ajá, cabal. Todavía no lo he tenido, o sea. Problemas minúsculos. Todavía lloro en las noches. Hoy vaya a llorar que se acordó. Cuando Terrenator. le da la espalda a la esposa en la noche y llora. Sí, y es importante recalcar que nuestras experiencias son parecidas porque ninguno llegó a Dios en una situación difícil, ¿va? Sí. Nadie llegó golpeado. Nadie llegó golpeado, Sí, como su y mejor fue a guerrero. temprana edad. Y fue a temprana edad. Entonces, bueno, yo terminé entendiendo que había aceptado al Señor. Okay. Y llegué a la casa, le conté a mi mamá estaba contenta. Aunque en el fondo había algo que ella deseaba que yo fuese con ella a la iglesia, ¿verdad? Ajá. Y sin embargo no se opuso, me dejaba ir con los hermanos. Pero más adelante, yo sí ya como encontré gusto a la iglesia donde ella iba. Yo pues, hice como digamos, oficialmente me pasé a congregar ahí. No, pero yo ya en mi corazón sabía que esa era mi iglesia. Pero me empezó a tribular. Te piden carta. Sí, en algunas iglesias sí. Pero yo era un niño. Tenía, digamos que 12 años. Había pasado un año. Pero me empezó a tribular un pensamiento. Porque yo veía que en cada culto, en cada campaña, en cada actividad que se hacían ese llamado. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos mi mamá escuchaba la radio y hasta había una radio de la iglesia del Taber. Hay hasta una oración que yo creo que todos la conocemos. Sí. Señor Jesús, ajá, yo te recibo hoy. Exacto. Entonces yo decía, pues obviamente era un niño y no comprendía más allá. Y yo decía, yo no creo que la oración no la hice bien. Entonces a mí me atribulaba, pero de verdad me atribulaba mucho y por mucho tiempo y continuamente la idea de que yo no había aceptado quizás al Señor. Mira, y te voy a decir una pregunta. ¿No sentías, porque a mí me ha pasado más que todo cuando en algún momento me he caído y necesito regresar, pero al mismo tiempo pasa esto. El hermano Belson ya es un hermano que ha servido, pero ese hermano Belson necesita reconciliar y tirar todo y decir, estoy desde cero, papá. Entonces, siento que estás en ese momento en que ya sos un hermano, ya vas a la iglesia, ya te conocen, pero vos necesitas aceptar otra vez. Entonces, pero está esto. Ya soy un cristiano que necesita volver a aceptar. ¿Cómo es eso? Y eso ronda en tu cabeza. Sí, siento que por ahí andaba. Sí, tiene que ver con las ideas que tenemos como iglesia, del que es aceptar o reconciliarte con el Señor. Sí, claro, porque es lo que me pasaba a mí que les contaba, de que mi mamá me dijo, hoy tenés que hacerlo en la iglesia. Ajá, y a mí en ese momento me atribuló la pena de tener que hacerlo en un culto en la iglesia frente a todos los hermanos. Era un montón de hermanos. ¿Va? Y entonces eso también me atribuló a mí por mucho tiempo porque no lo hice. Ajá, lo que te digo, ¿verdad? que es entonces, un sentimiento bien... Hubo un tiempo en donde yo tenía esa incertidumbre de qué pasó, ¿va? Que si hice mal, si hice bien, o qué ondas. Y es bueno que lo hablemos porque mucha gente a veces no lo hemos dicho. Pero hermano, si tú has sentido eso, vos te haces vergüenza. Sí. O sea, si vos sentís que lo necesitas, dale. Es un buen momento ahora y en cualquier momento. Sí. Entonces,
Yo oraba y le decía, pero es que no sé, mi mente era una mente infantil, me agobiaba eso. Yo decía, Señor, yo no sé si en verdad te he aceptado, y me preocupaba eso, y si yo no soy cristiano de verdad. Sí, son preguntas nunca, que uno... como nunca tuve confianza Sí, para Diosito viene externar. hoy, me voy o me quedo. Ajá. Justamente. Entonces, cuando hubo un punto en el que a mí me afligió tanto que yo iba de rodillas y lloraba por haber dejado pasar ese día. Porque no sé por qué también razonaba de que solamente ese día era que yo tuve que haberlo hecho bien. Y no lo hiciste. Y no lo hice bien. Oportunidad Y yo decía, Señor, y si no lo hice bien, yo te pido perdón, pero hoy te recibo. Ajá, Y sí. entonces yo, en mis oraciones, yo repetía la oración que yo creía que esa oración era. ¿Va? Así que por mucho tiempo me atribuló, pero bueno, más adelante uno va conociendo un poquito más Sí, la claro. Biblia. Ajá. Y ya que vos te dirigías a los que nos escuchan, es importante eso, que no hay una fórmula, ¿verdad? No es una fórmula matemática y A más B y ya acepté al Señor, ¿verdad? Sino que es importante entender que tiene que ver con el corazón en realidad, que se somete, que se humilla al Señor, que le recibe y que le confiesa por sobre todo. Entonces, yo creo que ustedes, basado en la experiencia, y lo podemos hoy respaldar con la Biblia también, entendemos, y de quienes nos escuchan también les sirva esto, que más allá de repetir una oración, porque también creo que conocemos nosotros de personas que repiten la oración y eso no significa que sus vidas cambian o que realmente se han rendido a Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es algo que les cuento por si a alguno les sirve. Hace poco estábamos predicando sobre David. David, un gran pecador, de los poderosos para pecar, buenos para pecar. Pero él pecó, se arrepintió y no volvió a hacer lo que era. Y Dios dijo, es conforme a mi corazón. Y eso te da mucho a entender de que no tenés que ser perfecto. Pero Sí, no tenés que sí, sí. regresar. No, y esa es una... Fíjate que eso es una cosa con la que uno crece y con la que es bien atacado. Porque lo decías vos en un episodio anterior que un reto para la vida es decir, soy cristiano, va. Porque vos decías, se te va a ser juzgado todo. Y es cierto, va. Un reto. Porque la gente piensa de que vos por ser cristiano sos perfecto. Sí. Y vas a vivir una vida en perfección, cabal. Párenme. Y no es así, uno sigue siendo humano. Seguimos siendo pecadores, va. Pero hay un Dios que ahora está en tu corazón y que está trabajando en pulirte, ¿verdad? Te está moldeando. La diferencia es que si haces algo malo, te dice, esto no está bien. Claro, ese es el Y antes Espíritu. no, está malo qué bueno. Sí, ese es el Espíritu Santo. O sea, eso es la función que el Espíritu Santo hace en vos para indicarte que estás haciendo algo malo, ¿va? Entonces, si vos haces algo malo, si vos pecas y no sentís nada, entonces así, ahí sí es como que, no, tened cuidado. Tened cuidado, ¿va? Porque... Pero bueno, para los que nos escuchan, para que no se queden solamente con nuestra experiencia, porque por supuesto que esto es lo más fácil para nosotros y testificamos de esto. Y cuando Dios se revela a las personas, un testimonio de esto es suficiente, ¿verdad? Sin embargo, entendemos de que hemos nosotros mismos atravesado por dudas. El hecho de que yo en mi infancia pude evacuar esa duda, eso que me atribulaba, no significa que más adelante, cuando mi mente creció, se desarrolló, me tuve que cuestionar en realidad si yo estoy haciendo esto porque mi mamá me lo enseñó o por respeto a mi mamá o de verdad lo creo. Yo incluso orando le he pedido al Señor que me ayude a entender realmente si Él es real. O sea, suena una contradicción, pero es que vamos a pasar y todo aquel que se ha acercado al Señor va a pasar por ese momento y es donde necesitamos sustentar la fe. Sí. Sustentarla más allá de las emociones. Por eso queremos compartir hoy con ustedes algunos de los argumentos de los que podemos echar mano nosotros para tratar de saciar esa necesidad de fundamentar nuestra fe más allá de lo personal, ¿verdad? De lo emocional. Entonces quiero compartir algunos argumentos, yo los voy a mencionar y ustedes pues me ayudan aquí a que podamos ahondar un poquito en ello. A ver, uno de los primeros veamos. argumentos que existen en el mundo de la filosofía acerca de la existencia de Dios es el argumento que se llama cosmológico. Hay una ley en el cosmos en la que la mayoría de las personas, no solo religiosos, sino en general van a estar de acuerdo, es que todo el cosmos obedece, todo lo que existe en el cosmos, todo lo que es, tiene una causa anterior.
Entonces, hay muchas formas, han habido muchas palabras para ejemplificarlo, pero por ejemplo, podríamos decir nosotros que toda reacción tiene una causa. Nada existe sin algo anterior. Entonces, eso es un razonamiento filosófico real. No hay nada en el mundo que no se deba a otra cosa. ¿Y qué fue lo que hizo que comenzara todo lo que comenzó? Correcto. Ok, perfecto. Normalmente te explican del Big Bang. Sí. Una explosión que hizo que todo y todos los planetas, todos se están moviendo cientos de kilómetros desde una explosión. La pregunta es, ¿qué lo generó? ¿Qué hay antes de eso? Correcto. ¿Qué pasó? Ajá. ¿El huevo o la gallina? Esa gallina puso un huevo, pero ese huevo puso una gallina. Entonces ahí es como que podríamos ir retrocediendo y no llegar a un final. Sí. Pero necesariamente, si queremos explicarnos la existencia del universo, tendríamos que aceptar que tuvo un principio. Sí, algo generó eso. Entonces, algo, correcto. Algo mucho más fuerte para que hiciera eso tan grande. Eso es lo que plantea este argumento. Perfecto. O sea, por más que retrocedamos en el argumento, no vamos a hallar un inicio. No vamos a poder descartar la realidad de que algo tuvo que causar no es lo un que inicio fuera. espontáneo. Es correcto. No vamos a encontrar un inicio espontáneo. Ese es el argumento cosmológico. Y hay, como le repito, pues muchas formas de ejemplificarlo. Okay. Ahora bien, hay otro que es el argumento teleológico. Okay. El argumento teleológico, déjenme por aquí, reviso mis notas, porque es no crean que esto es de memoria. teleológico. Como que en la tele salió, va. Sí, es correcto, como de tele. Y este hace énfasis en que si nosotros observamos, repito, estos no son argumentos bíblicos, sino filosóficos, Ya, ¿verdad? generales. Que sacian la cabeza, pues la mente. Sí. El teleológico dice que todo el universo exhibe un diseño. Si vos ves algo, vas a encontrar que todo tiene una estructura, que todo aparenta ser el diseño, valga la redundancia, de un diseñador. O sea, nada. Correcto. Entonces, si vos ves, por ejemplo, ves un árbol, pues vas a empezar a verlo desde la superficie. Yo llevé una materia muy relacionada a eso en la universidad. Es bien chivo. ¿Cómo funciona ese árbol? Y decís, o sea, es una máquina perfecta. Sí. Bueno, pero ni siquiera hablemos del cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, todo apunta a que detrás hay una inteligencia superior, que no puede ser obra de la casualidad ni del caos cosmológico. ¿Verdad? Sí, cabal. Entonces, ese es el argumento teleológico. ¿Qué han escuchado ustedes o qué conocen? Que hubo algo detrás de todo esto. Sí. Ajá. Es complicado explicar, lo que dijimos al principio, es complicado explicar para alguien que no ha sentido. Entonces, ¿cómo le decís a alguien, cómo es posible que un árbol tan grande, el agua llegue desde la raíz y suba? O sea, yo le estoy con la manguera, presionando la manguera y el chorro no llega. Pero el árbol sí pasa. Sí pasa. Voy a decir algo bien chistoso. Ajá, dale. De Facebook. Por ejemplo, ¿quién le mete el agua a los cocos? ¿No va? Correcto. Con una jeringa, un duende de noche. ¿Cómo me puedes explicar eso? ¿Va? Ok, perfecto. No, pero eso es una cosa de Facebook. No, pero incluso por muy así que parezca, pues sirve No, para sí, ejemplificar. claro. Ajá, claro. O sea, hubo algo diseñando detrás de todo eso. Sí, hay un diseñador. O sea, solo imagínate que en la naturaleza pueden existir millones de cosas que si vos te pones a analizarlas, o sea, vas a llegar a la conclusión de que algo tuvo que causarlas. Ahora imagínate si nos ponemos a estudiar a nosotros mismos, porque somos algo tan complicado. O sea, imagínate también nuestro cerebro funciona de una manera tan compleja que no tenemos a veces ni la más mínima idea, ¿va? Entonces, ¿cómo es posible todo eso? ¿Cómo llega la información de aquí a aquí? Exactamente. ¿Cómo corre sangre por cosas tan delgadas? Exactamente. Y todavía podemos agrandarlo más, una escala más, o sea, cómo funciona el universo, cómo funciona la Tierra. Algo tan grande. Y qué sostiene la Tierra, ¿verdad? Porque no es así nomás que por casualidad de la vida No está todo Atlas funciona. con cabal. la tierra en el lomo. No es ok. así, va, no es que por casualidad todo funciona, no. Hay algo que lo causó y que lo sostiene para que todo funcione. Porque si no hubiera algo que lo sostuviera, fuera un desastre. ¿verdad? Así es. Hay algo detrás de este diseño. Belson, si yo te Señor, muestro mi reloj y te digo, mira, Belson, mi reloj. te doy 5 pesos ya. No, no era eso. No era eso. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio. Okay. Entonces vos te sentís moralmente comprometido conmigo con observarlo porque por alguna razón te lo estoy mostrando. Sí. ¿Cómo, Yo soy vendedor ya. ¿Cómo es la Sí. forma? ¿Qué observarías vos de este reloj? ¿Queda la hora? Ajá. ¿La correcta?
que está, si te fijas, está hecho para una mano. Sí. Tiene la forma de. Ujú. O sea, fue pensado por alguien Ajá. estrictamente para hacer una función en específico. Ok, ¿qué más le verías al reloj? Hace de caso que yo te lo muestro porque estoy me emocionado. lo querés vender. Ok. No. Ah, no. me lo estás enseñando de ¿Para nueva qué vos lo, adquisición. ajá, como cuando, ay, voy a ver lo que, por compromiso conmigo lo ves, ¿verdad? Ok. O Bueno. digamos que te gustan mucho los relojes y yo te enseño ese reloj. Entonces, ¿qué verías de él? Primero, mira, juzgando así, desde aquí sacando todas mis conclusiones. Es deportivo. Ajá. O sea que mi hermano es deportivo. Ujú. O sea que Es deportista. Es contra el agua. O sea que mi hermano quiere meterlo a la piscina. ¿Ah? Necesito saber la hora. Ajá. Ah, muy Pero fácil. no tanto qué dirías de mí, ¿qué le verías al reloj? Al reloj. Está bonito. Está bonito, qué tan rayado está, si está mal gastado, la marca. Muy bien, queremos por ahí verle voy. La marca. Por ahí voy. ¿Dónde está fue la marca? hecho? Correcto, ¿dónde fue hecho? A ver, ¿dónde está? Dice hecho en, Hecho en China. ¿dónde? A ver, ¿dónde dice este volado, vos? Ahí No, dice. no se ve, ya ahí está dice. muy gastado. Aquí Hecho ya. en China. China. Ok, lo que pasa es que cualquier cosa que vos ves, Nunca me había fijado eso. acaba de descubrir algo nuevo. China. Ajá. Ajá. Entonces, cualquier cosa que uno ve, que de lo que nos rodea, por ejemplo, el reloj regularmente después de que lo ves del frente, querés ver atrás, ¿verdad? Sí. Y dices, está hecho en China, ¿quién Ajá. lo hizo? Es Casio, publicidad no pagada. Ajá. Siempre en la naturaleza humana hay un deseo de que todo lo que ves, querés saber cuál es su origen. Ujú. Entonces, en las cosas materiales vas a buscar la marca, vas a buscar... El Sí. siervo y yo empezamos. Esta guitarra. Ah, correcto. Oh, yes. Sí, Y él me yes. dijo, mira, qué bonita. Sí, pero. Ajá. Creo que hubiera empezado por ahí para Sí, ejemplar. me Fender no Esa le dije yo. es una réplica, me Ajá. dijo. Es una réplica muy bonita, pero no da la. Es Oye, el correcto. tono, no soy igual. Yo, ¿qué? No se identifica. Entonces, siempre vas a querer saber algo respecto al origen de algo, Sí. de lo que sea. Así que es importante, entonces, por ejemplo, si ves una pintura, la firma del Ujú. autor. Todo lo que ves, Y eso le da valor. Depende de quién la haya hecho. Eso vale te iba a mucho decir. más. Ajá. entonces, de todo lo que ves, la naturaleza humana siempre lo lleva a querer explicarse la razón o la El causa origen. por la que el origen por lo que eso está allí. Entonces, siempre vamos a desear nosotros saber. La naturaleza nos habla de que está firmada con la firma, valga la redundancia, de un diseñador Ujú. perfecto. Sí. Entonces, ¿de quién nos habla la naturaleza? Pues de Dios. Ujú. No puede ser que sea de otra cosa, no puede ser por la casualidad nada más, ¿verdad? Ujú. Ahora, ese es este argumento, pero hay también otro argumento que habla de la moralidad, del argumento moral. Les recuerdo que estamos hablando de argumento filosófico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el argumento moral dice que nosotros tenemos como un marco de referencia de qué es bueno y qué es malo, pero eso nada más se rige porque tenemos la conciencia del bien y del mal necesariamente, pero para eso se requiere como una regla. Ujú. Es como si necesitamos una regla para decir hacia dónde es bueno y hacia dónde es Aquí malo. te puedo decir de que, y pongo su caso, ustedes tuvieron padres que los guiaron por cierto rumbo. Ajá. Y les voy a decir, yo los veo a ustedes de 11 años y digo, el papá lo crió de esta manera. Ujú. Lleva los genes y empezamos a decir, camina como la mamá, Ujú. se duerme como el papá. Estás hecho a orden y semejanza, la forma, y alguien te hizo, te crió y te movió en base a alguien. Y tenés el sentido del bien y el mal, porque todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Mis niñas chiquitas ya saben qué es bueno y qué es malo. La pícara de mi niña agarra algo y te dice, ¿eh? ¿Y dónde lo vas a agarrar? Y dice, "Ey". ¿Y por qué te reís? Porque sabes que es malo. Pero también sabe cuando está dañando a alguien. Y por ejemplo, si vos le querés hacer algo al gato de la casa, te dice, no, el gato de la casa. Ese se cuida. ¿Por qué? Porque tiene esa semillita que viene de tu creador. Correcto. Entonces, para continuar, vamos ¿Sí? a pasar a un argumento más. Ya dejamos un poco la parte Filosófica. filosófica y vamos a pasar, pues, necesariamente a la parte religiosa, Ujú. ¿verdad? Entonces, Y es la que no compete. definitivamente no podemos negar, incluso yo diría que hay fenómenos que la ciencia a esta altura de la vida no puede explicar. Por supuesto, ellos podrán explicarlo de otra forma. Nosotros Sí. creemos que a eso le llamamos milagros. Sí. Ah, ok. Y podemos dar testimonio. No, pero de la milagros. misma ciencia reconoce, por ejemplo, que conocemos del mar, de la inmensidad del mar, conocemos tanto por ciento.
de la inmensidad del espacio y las galaxias conocemos tanto por ciento, pero así una cantidad bien baja, el 4%. Entonces se reconoce que hay una cantidad enorme que no conoce, que no podemos explicar, ¿verdad? Porque es algo grandísimo. Que se sale del conocimiento y del conocimiento humano observable de uno. Uh-huh. Y sí, pero igual mi hermano me dice, hay ciertas cosas que no se pueden explicar, como cómo es que alguien que está enfermo de una enfermedad tan terminal Uh-huh. se curó. Sí, claro. Uh-huh. Por fe, por orar. Uh-huh. ¿Cómo es eso posible? Entonces, esa parte también es la que se sale de lo que ya nosotros como humanos podemos explicar, predeterminar o hacer. O sea, yo no puedo decir, yo quiero que... No estés. Sí, y definitivamente yo sé que ustedes y yo conocemos personas que han sido sanados, por ejemplo, de manera milagrosa, ¿verdad? Sí, claro. Y eso sería como para los incrédulos, pero ustedes y yo sabemos que en nuestro diario vivir, día a día, podemos hablar de milagros, de cosas que son pequeñas, pero que verdaderamente son un milagro del Señor, ¿verdad? Así es. El último argumento, y con el que queremos cerrar, es el argumento de la revelación. Dios ha elegido revelarse a las personas y lo ha hecho a través de la Escritura. Por eso es que aquí de decoración tenemos nuestra Biblia. Yo quiero tomarme un tiempito para contarles algo. Okay. Yo hoy busqué mi Biblia, la primera Biblia que tuve, y quiero contarles la fecha que tiene. Dice 17 de marzo de 2006. Dice para José Miguel Ordóñez de Norma Martínez, de mi mamá. Esta fue mi primer Biblia y todavía la conservo. Un aplauso para nuestra mamá. Sí, cabal, claro. Yo quiero entonces hoy reconocer. Para la mamá de Belson, porque lo mandaba a la iglesia. No, exactamente. Y tengo también una Biblia como de esa edad también. Ah, ¿de que verdad? una vez la saqué en la iglesia y le dije, mira, es más vieja que todos ustedes esta Biblia. Sí, cabal. Y gracias a Dios porque puso a las personas correctas para encaminarnos en su camino. Y hoy estamos aquí hablando de él. Bien. Entonces, En cuanto a la Biblia, yo puedo decirles que la Biblia como tal soporta cualquier análisis literario que se le haga. O sea, se puede tomar tan en serio como cualquier otra obra literaria. sí. Mucho más. Entonces, esto porque mucha gente puede decir, sí, pero necesito tener fe para creer en eso. La verdad es que la Biblia puede ser tomada en serio. ¿Tenés la fecha de cuánto tiempo se tardó en escribirla? ¿Son 1000 años? 1500 años. 1500 años. Entonces, Es bien complicado que no se cambien ideas o que no piensen diferente en tanto tiempo. exacto. Claro, y ese es uno de los argumentos para avalar la verdad, la fidelidad de lo que la Escritura dice. Así es. ¿Verdad? Que entre tanto tiempo que hubo no hay contradicciones. No hay contradicciones. Ujú. Como dijo Belson, es como que cómo conectas tantas mentes a lo largo de tantos años, Exactamente. de tantas culturas. Ujú. Es una obra divina, ¿verdad? Además, habla de profecías que ya se cumplieron Así es. y que pues podemos tomarlas como evidencia, ¿verdad? Ujú. Evidencia científica. Así es. Entonces, pues, y esa es la manera en la que Dios se revela a las personas. Pero más allá de eso, hoy hemos hablado de nuestras experiencias personales, Sí. ¿verdad? Hemos hablado de cómo Dios nos ha tratado y cómo se ha acercado a nosotros. Y la verdad es que cuando Dios se acerca a uno, pues no hace falta que vos entendás el argumento filosófico, histórico. Simplemente es No, y yo creo que impacto. ninguno de nosotros entendió en su momento qué había sucedido. No. Y teníamos más dudas que respuestas, Sí. ¿verdad? Ese día. Pero logramos, gracias a él, poder sentirle, ¿va? Y entender muchas cosas que antes no entendíamos, ¿verdad? A través de su revelación. Muy bien. Belson, palabras finales para cerrar este episodio. ¿Sabes? Desde que empezamos a decir nuestras experiencias, algo que me tocó mucho es, ¿por qué aceptaste? Porque había una célula, porque llegó Castillo del Rey, porque hay hermanos que no paran la obra evangelizadora. Sí. Y déjenme decir que eso ha llevado tantas vidas, no se cansan de predicar, no se cansan de ir a las casas. Sí. No, y agradecerle a cualquiera que nos esté viendo que ha trabajado en la obra del Señor, por pequeña que sea lo que hace, pero lo está haciendo, ¿verdad? Y uno no se da cuenta cuántas vidas de repente puede uno cambiar con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que un agradecimiento a todo aquel que está trabajando en la obra del Señor. Muy bien, bien. Yo quiero leerles para terminar. Romanos 1:20 dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo argumenta para los que les cuesta creer que la existencia de Dios es evidente a través de la observación del mundo natural. Sí. No tienen que complicarse tanto para saber si Dios existe. Vean lo que tienen alrededor. Es suficiente. Y te lo dice el que mataba a cristianos. Ajá. Así Y es. te lo dice el que Sí, Pablo. Todo fue lo- un hater Sí. fuerte. Él comentaba en todos los videos, te odio. Y pasó a ser el que lo defendió después. Sí, cabal. Sí. todo lo que nos rodea tiene la firma de Dios. Así es. Bien. Nosotros tenemos la firma de Dios. Así es. Gracias, amigos, por estar con nosotros en un episodio más. Es un gusto Así es. y esperamos que Gracias nos por vean pronto. escucharnos.